Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Marvin, feliz día, un gusto. La población ha percibido que el manejo de la pandemia ha sido, digamos, lo mejor que ha tenido el gobierno. Digamos, la efectividad sería como la palabra ahí interesante a destacar, ¿no? La efectividad. Esta efectividad le ha dado el resultado electoral del 28 de febrero. Entonces creería que la población ha sido consecuente, ha sido agradecida y le ha dado el control de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Esto le ha permitido hacer reformas en el órgano judicial y en el Ministerio Público, y esto obviamente lo deja con el control total del Estado. En el caso de la corrupción, el reto a futuro, ¿no? La transparencia, digamos, la explicación del manejo de la cosa pública en todos los aspectos. Y en ese sentido el gobierno tiene que ser mucho más transparente y mucho más, digamos, explicativo en relación a cómo se manejan las cosas. Esto tiene que ser así porque si no, digamos, se va a enfrentar el problema económico y no se mejora el problema económico en estos aspectos que ya lo hemos dicho, puede haber una factura electoral en el 2024 que le pase a la gente. Podríamos estar en el 2024 frente, digamos, a una posibilidad que Nuevas Ideas pierda la mayoría calificada, como mínimo, ¿verdad? Pierda la mayoría calificada, y como máximo, dependiendo del desgaste, ¿va? Si esto se sale de control, pierda la mayoría simple. Habrá segunda ronda electoral, porque acuérdate que las elecciones del 2024 son generales, y es posible que Nuevas Ideas mantenga el Ejecutivo, pero en una segunda ronda, y esto lo obligue a hacer alianzas con sectores, ¿verdad? Al candidato a presidente que lleva, o si finalmente la Sala de lo Constitucional emite una sentencia donde habilita la reelección inmediata del presidente Bukele. Que yo creería que si en el 2024 el presidente Bukele va de candidato a la presidencia, él puede y va a ganar las elecciones presidenciales, ¿verdad? Creería yo que podría pasar eso. Entonces esos son como los retos, y esto es un escenario que yo estoy planteando, ¿va? Los analistas políticos somos precisamente para eso, para hacer escenarios. Entonces podría ser, Sergio, digamos, un escenario a raíz de los 2 años en los que nos encontramos, en la situación en la que estamos, y que puedes hacer, digamos, en base a los datos duros que tenés, lo que puede suceder, digamos, de aquí al 2024. ¿va? Ok, Marvin, vamos analizando tema por tema. Tú ya lo englobaste en términos muy generales, pero vamos a hablar del tema económico. El tema económico es la situación más apremiante para los salvadoreños. Póngame la nota, producción, sobre el tema de los intereses de deuda que el gobierno salvadoreño va a pagar y está pagando. Dice así: pago de intereses por la deuda se eleva a 95.6 millones por adquirir más préstamos en los últimos años. De enero a marzo solo del 2021 el gobierno ha pagado 421 millones solo en intereses de la deuda. El año pasado este monto fue de 325.4 millones en total. Ha amortizado hasta este momento, con los 400 millones de dólares que pagó solo en el mes de mayo, 1.225.2 millones. Los datos del Banco Central de Reserva muestran que hasta abril el saldo total de la deuda ya asciende a 23.216.26 millones de dólares. Solo en 20 días, El Salvador ha aprobado un poco más de 3.200 millones, más que todo el 2020. El elevado endeudamiento al que el gobierno ha sometido al país en el último año ya está pasando la factura con el pago de intereses. De acuerdo con los datos oficiales del sector público no financiero publicados por el ministerio correspondiente, este monto pasó de 325 millones en marzo del 2020 a 425 millones en marzo del 2021, lo que significa un aumento del 95.6 millones de dólares más. Listo. Marvin, este tema es un tema que va de la mano porque es una simbiosis, y vamos a entrar en materia. El 16% del Producto Interno Bruto lo constituyen las importaciones para nuestro país de productos tradicionales y todavía no contemplados los no tradicionales. Estamos hablando que el 24% lo constituyen las remesas.
Solo en la destitución o deposición de los magistrados se elevaron a 7 puntos de intereses los bonos en términos de pagos de la deuda de El Salvador. ¿Cuán complicado puede llevar esta situación al país si sigue así? Porque cuando hablamos de un clima de inversión estamos hablando no solamente de una matriz energética, estamos hablando también de una certeza y seguridad jurídica, de un tema de transparencia que vamos a ir hablando poco a poco. Pero la semana pasada la Asamblea Legislativa quita de 23 autónomas a representantes de la empresa privada. Entonces el tema es, ¿querés transparencia? ¿Querés dar a conocer? Por ejemplo, representantes de la empresa privada dieron a conocer los 27 millones de dólares que agarró el gobierno del Seguro Social, lo de la Lotería Nacional de Beneficencia. Y así podés concesionar el aeropuerto incluso y no te vas a dar cuenta porque no tenés el Instituto de Acceso a la Información Pública, no querés dar información, quitaste a los representantes de las autónomas y este tema Washington lo mira y la comunidad internacional, porque ya lo esbozaron, lo miran con mucha preocupación. ¿Tu opinión, Manuel? El punto es, mira, lo que debemos de entender aquí es que en el manejo, por ejemplo, el tema del manejo de la deuda, el gobierno está haciendo lo mismo que ha venido haciendo Arena y el FMLN. No está haciendo nada distinto, o sea, está prestando dinero. O sea, y esto cualquier gobierno tiene que hacerlo, Sergio, porque el país tiene, digamos, el aparato productivo agrícola, que es el que podría, digamos, sacarnos de la pobreza, no existe. Entonces, ningún gobierno se ha preocupado por reconstruir este aparato productivo. Dice el gobierno actualmente que va a prestar 600 millones de dólares para destinarlo al sector agrícola y reconstruirlo. Va. Entonces, es más deuda, claro que es más deuda. Ahora bien, por eso te digo, es que el gobierno actual lo que está haciendo es lo que hizo Arena y lo que hizo el FMLN. Entonces va a seguir la misma suerte de Arena y el FMLN también. Es que si no reactivan la economía, sí, así va a ser, y solo es cuestión de esperar, ¿verdad? Ahora bien, por eso te decía, mira, la gente lo que tiene ahorita es esperanza, ¿no? La gente tiene esperanza, hay una expectativa de que este gobierno todo lo que está haciendo, lo está haciendo para democratizar más al país. Incluso lo que tú me estabas diciendo de la reforma a las 23, digamos, agencias del gobierno. Entonces, la ley, si tú la revisas, tenía un vacío, tú eres abogado, tenía un error, por decirlo así. Habrá un representante, decía, de la empresa privada, que lo nombrará la Asociación Nacional de la Empresa Privada. No sé si tú como abogado estarás de acuerdo si solo una gremial representa a todos los empresarios, ¿verdad? Entonces, digamos de que ahí debe de buscarse cómo democratizarse más el acceso de los sectores privados a estas autónomas, a estas agencias del gobierno, ¿no? ¿Por qué, Sergio? No sé si tú estabas tú sabes que la autónoma más importante del gobierno es la CEL, ¿verdad? Se le llega a llamar la gallinita de los huevos de oro, porque es la que siempre tiene dinero, ¿no? La caja chica. Es la más rentable, es decir, el gobierno, el presidente puede echar mano de ese dinero en cualquier momento, digamos. Y tú sabías que el director nacional del sector empresarial de Arena era miembro de esa junta directiva. O sea, Arena tenía a su, digamos, a su máximo representante partidario del sector empresarial en esas autónomas, como directivo, ¿verdad? Y tú sabes lo que significa estar al tanto de, o formar parte de esas directivas, ¿verdad? Significa tener acceso a información privilegiada, que te puede permitir, por ejemplo, comprar terrenos, comprar propiedades en lugares estratégicos que tú sabes que va a haber ahí una inversión a largo plazo, y entonces esto nos permite a vos y a mí, que lo sabemos porque vos estás en una junta directiva y yo estoy en otra, ponernos de acuerdo para ir ahorita a comprar terrenos allá donde se supone que van a hacer un hospital, un puerto, un aeropuerto, comprarlo de antemano, porque eso lo compramos en $1,000, ¿verdad? Porque nadie sabe a dónde se va a hacer eso, y cuando ya llegue el proyecto de carretera, de hospital, lo que querrás, ya los vendemos al 300%. Sí. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.
Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. La bienvenida a la licenciada Merlin Barrera. José Luis Magaña, economista, lo tengo llamada telefónica. José Luis, un gusto. Es lamentable para el país, ¿verdad?, que un organismo reconocido como la OEA pues mande una carta tan dura revelando ciertamente que hay condiciones, digamos, por las que se esperaba que fuera cancelado este acuerdo con las CICIES. Yo creo que es un retraso hacia la transparencia y hacia la persecución realmente de los delitos de corrupción, porque ciertamente aún con las debilidades que tenía la CICIES en El Salvador, porque ciertamente era una oficina pequeña, realmente hay una investigación de indicios de corrupción en las compras gubernamentales que se hicieron por parte de varios funcionarios de diferentes carteras del Ejecutivo, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de gente vinculada a otros ministerios, turismo, hacienda, en fin, creo yo que es claro pues que esta cancelación de este convenio lo que está mandando como señal es que no hay voluntad en nuestro país de combatir la corrupción, sea de quien sea, ¿verdad? No sé qué consecuencias nos va a traer esto en el futuro. Creo yo que debemos de respetar las reglas y los convenios internacionales de los cuales este país forma parte, y porque así funciona la democracia internacional, la diplomacia internacional y el derecho internacional. En este sentido, yo sí creo, ¿verdad?, que también en el tema propiamente económico son señales negativas hacia los inversionistas que tanta falta le hacen a este país, porque los índices todavía no se han recuperado después de la pandemia, el empleo, el PIB, las exportaciones y una serie de indicadores sociales. Entonces sí creo que con estas señales que estamos dando a nivel, o estos mensajes a nivel internacional, pues esto afecta igualmente el clima de inversiones, la estabilidad, el Estado de Derecho, y como digo, sobre todo, estamos dando señales que somos un Estado que no quiere combatir la corrupción, y esto pues nos traerá consecuencias en términos de cómo van a bajar el precio de nuestros bonos y cómo vamos a estar ahuyentando la inversión extranjera. En un rotativo retoma palabras que usted esbozó donde dice la economía salvadoreña no tiene rumbo. Merlin Barrera explica con Carlos Acevedo que el estar con tensiones con Estados Unidos no beneficia el crecimiento económico de nuestro país. Usted manifestó, primer punto, donde el primer tramo de la administración se veían buenos indicios en temas de crecimiento y planes económicos. Sin embargo, los hechos ocurridos el 9 de febrero afectaron negativamente esa proyección. Asimismo, hizo referencia al impacto que tuvo el inicio de la pandemia por COVID-19 en las finanzas públicas. Licenciada, ¿cuál es su aseveración con relación a esta situación y la falta de planes concretos, no solamente para la reactivación de la economía luego de la pandemia, sino puntualmente el plan económico que se tiene a corto, mediano y largo plazo, que no se puede ubicar por ningún lado según lo esbozado por este rotativo? Su opinión. Sí, efectivamente, Sergio, en esa oportunidad yo hablaba de que haciendo una evaluación de los 2 años, ¿verdad?, porque hay que ver un poco en perspectiva todo el desarrollo de la administración del presidente Bukele, y yo decía ciertamente que en un principio él dio señales de certeza, de credibilidad, atrajo muy bien a los inversionistas, hubo reuniones donde viajó hacia los Estados Unidos a reunirse con inversionistas, y obviamente el clima a nivel nacional, hubo muchas empresas nacionales que también estaban en la mejor disposición de invertir, y vimos cómo surge una cantidad de proyectos, sobre todo de construcción, inmobiliarios, que todos los podemos ver por la ciudad de San Salvador y también en las grandes ciudades del país. Entonces como que hubo un auge y una perspectiva de que
había bonanza y que este nuevo gobierno iba a crear el clima propicio para aumentar la inversión, la productividad del país y obviamente los demás indicadores. Pero ciertamente a partir del 9F, ¿verdad? Cuando ocurre este suceso que toma la Asamblea Legislativa, más allá de las interpretaciones legales que se puedan hacer, yo creo que ciertamente comenzamos en un proceso de declive y la incertidumbre comenzó a surgir, las violaciones a la Constitución, los cambios a las leyes, al Estado de Derecho, las persecuciones en muchos casos hacia empresarios, el ataque hacia todos los diferentes actores nacionales, y aquí no solo me refiero a la NEP o al sector privado en particular organizado, sino en general. Recordemos que para la pandemia, de manera arbitraria se dijo, bueno, aquí que no se produzcan boquitas, churritos. Entonces hubo una serie de situaciones que creo yo que generaron una situación que cada vez nos ha puesto mucho más complicada en términos económicos. Ciertamente, a pesar de que de los 80,000 empleos que se perdieron por la pandemia, hay recuperación de algunos, todavía hay 30,000 empleos privados formales que no se han recuperado. Todavía la pobreza se incrementó en cerca de 500,000 de salvadoreños que cayeron en pobreza. Las exportaciones se redujeron en cerca de 900 millones. En fin, creo yo que hubo una serie de situaciones que hacen tratar de entender, bueno, cuál es el rumbo económico. Y yo creo que el balance hoy en día es que la economía no tiene rumbo. Y el mejor ejemplo para poder aclarar esta afirmación es esta novedad que ahora nos tiene a todos hablando del Bitcoin y ese posible proyecto de ley que va a presentar hoy o en esta semana la Asamblea Legislativa. Preocupa, en primer lugar, la irresponsabilidad del gobierno en realizar este tipo de anuncios sin ningún documento que lo sustente, ¿no? Hasta el momento, la población salvadoreña, los periodistas, los analistas, estamos básicamente analizando desde la especulación, ¿no? Porque el mismo gobierno no ha sido capaz de tener claridad, de dar claridad de qué significa, cuáles son los alcances que está planteando sobre esta medida. Y cuando estamos hablando de una medida monetaria, los gobiernos deben de ser sumamente responsables en no crear incertidumbre, en no crear todas estas ambigüedades que se están dando. Porque es que de hecho desde que se da el anuncio, se ha venido manejando sobre todo como que fuera una campaña de Twitter más que una política monetaria, ¿no? Hasta este momento todavía no conocemos cuáles son los alcances, o sea, qué implicará que el Bitcoin sea moneda de curso legal, hasta dónde lo está pensando el gobierno aplicar, si será una aplicación en términos de reconocimiento simplemente de que exista, de que los privados puedan hacer tratos con ellos, que eso ya pasa, ¿no? O sea, ahorita, sin necesidad de una legislación, el Bitcoin ya puede ser una moneda de intercambio entre no acuerdos de privados, no necesita una legislación al respecto. Entonces, ¿qué más plantea el gobierno adoptando el Bitcoin? ¿Será que va a pagar sus obligaciones en Bitcoin? ¿O será que pretende o se van a poder pagar impuestos en Bitcoin? O sea, o una cosa que sería mucho más delicada, las reservas de liquidez, las reservas internacionales del país, ¿se van a convertir a Bitcoin? O sea, son preguntas que quedan abiertas justamente por la ambigüedad que da el gobierno en cuanto a las medidas que se está adoptando. Y esa es una terrible irresponsabilidad que, como ya se han visto en algunos reportes que se han dado en estos días, sobre todo hay uno de Reuters, que este tipo de anuncios y de incertidumbres que genera podrían incluso dejar en entredicho los acuerdos que se están negociando con el Fondo Monetario Internacional para el financiamiento del presupuesto del año del mismo gobierno. Listo. José Luis, solo para terminar muy puntualmente, el gobierno
se ha endeudado, póngame la nota por favor, producción, mucho más está alcanzando hoy por hoy lo que se endeudó todo el gobierno de Salvador Sánchez Serén, pero le mete 20 puntos al Producto Interno Bruto en todo el año, en 10 años de lo que él hizo el FMLN, se lo mete en menos de un año. El Salvador es el quinto país más endeudado de América Latina. ¿Cuál es tu opinión? FUSAES alerta sobre la necesidad de contar con metas claras, con un acuerdo del Fondo Monetario Internacional. De hecho, en el tema, también póngame por favor el retroceso que se ha tenido en el tema de la economía, de los cuales han estado compartiendo diferentes rotativos, producción. Puntualmente, José Luis, sobre este tema, endeudamiento se aceleró en El Salvador, los más de 3.700 millones en deuda emitidos por la actual administración están muy cerca de la cifra que se adquirió durante toda la administración del presidente Salvador Sánchez Serén, es decir, a 2 años, faltan 3. El ministerio lo atribuye al hecho de enfrentar la pandemia. El tema es que se piden rendición de cuentas, como ha dicho FUSAES, ANEP, y la semana pasada se quitan a 23 representantes de la empresa privada de las autónomas para ver en qué se invierte el dinero. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto? Porque se han aprobado en 20 días, la Asamblea Legislativa aprobó 3.700 millones de dólares, de los cuales no se han colocado todavía porque son demasiado altos los intereses que se están cobrando. Ahora, con la probable llegada del tema de Bitcoin, pone en riesgo el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Tu opinión? A ver, la deuda per se no es mala, ¿no? O sea, a veces es importante tener ciertos montos de endeudamiento para apalancarte y realizar determinadas actividades. El problema es cuando la deuda que se adquiere sobrepasa los niveles de pago que puedes tener, ¿verdad? Porque eso te va poniendo en aprietos. En términos de país, si lo vamos viendo en los gastos públicos, la deuda, el pago del servicio de la deuda ha representado alrededor del 20% de los gastos de los presupuestos del país, ¿verdad? O sea, de cada $100 que gasta el gobierno, $20 son para pagar servicio de la deuda. Y esa cifra va a seguir aumentando en la medida que los montos de deuda sigan creciendo. Y eso implica reducción en los gastos para educación, para salud, para seguridad, porque hay que dedicar el dinero a pagar el servicio de la deuda. El crecimiento que ha tenido estos 2 años la deuda, sin duda es un crecimiento atípico. El país ya tiene deuda estructural, tiene un endeudamiento estructural que está relacionado con las reformas de los programas de ajuste de los 90. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.